¿Alguna vez has sentido que un lugar te observa, aunque estés solo? En este vídeo, te llevaremos a 10 historias sobrenaturales que ocurrieron en hoteles y hostales de México, España y Estados Unidos. Desde llamadas misteriosas hasta habitaciones que parecen no tener fin, cada relato es más escalofriante que el anterior. Quédate hasta el final, porque algunas de estas experiencias son tan inquietantes que podrían cambiar la forma en que miras un simple cuarto de hotel para siempre. Si estas historias te dejaron con la piel de gallina, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos relatos. Déjanos un like si quieres más contenido sobrenatural y comenta cuál de estas historias te dio más miedo. Queremos saber tu opinión y tus experiencias paranormales. Historia 1. La llamada que venía de mi propia habitación en Texas. Me llamo Daniel Ruiz. Tengo 34 años y trabajo como representante de ventas, lo que significa que paso más tiempo en hoteles que en mi propio departamento en Dallas. A principios de febrero de 2019 me asignaron un viaje a un pequeño pueblo al oeste de Texas, cerca de la frontera, un lugar que no conocía y que parecía detenido en el tiempo. Reservé en el único hotel disponible, un edificio de 3 pisos que alguna vez debió ser elegante pero que ahora tenía alfombras gastadas, paredes con manchas de humedad y un silencio incómodo que me acompañó desde el momento en que crucé la puerta. Llegué de noche, después de manejar más de 6 horas, y lo único que quería era una ducha caliente y dormir. El recepcionista, un hombre mayor de acento extraño, me entregó la llave del cuarto 217 sin mirarme demasiado a los ojos. Mientras subía por las escaleras escuché el eco hueco de mis pasos, como si el edificio estuviera casi vacío. El pasillo del segundo piso estaba tenuemente iluminado por lámparas amarillentas, y sentí una extraña sensación de ser observado. Al entrar a la habitación todo parecía normal: una cama matrimonial, un teléfono de línea antigua sobre la mesita, una televisión vieja y una ventana que daba a la calle principal. Cerré la puerta con doble seguro y me dispuse a ducharme. Eran casi las 11 de la noche cuando terminé y me acomodé en la cama, pero apenas apagué la luz sonó el teléfono de la habitación. Me sobresalté, no esperaba llamadas a esa hora. Contesté y no escuché nada, solo un ligero ruido de fondo, como estática o respiración. Dije hola varias veces y entonces escuché mi propia voz, exacta, repitiendo las palabras que acababa de pronunciar pero con un retraso de unos segundos, como si alguien estuviera reproduciendo una grabación. Sentí un escalofrío y colgué. Pensé que tal vez era una broma del recepcionista, pero apenas habían pasado 5 minutos cuando volvió a sonar. Esta vez no contesté de inmediato, miré el número que aparecía en la pequeña pantalla digital del teléfono, 217. Era el número de mi propia habitación. Me quedé inmóvil, escuchando el timbre insistente hasta que paró. Me levanté, revisé la puerta, la ventana, incluso abrí el armario para asegurarme de que no había nadie escondido. Todo estaba vacío. Volví a la cama intentando convencerme de que era un fallo del sistema telefónico. Sin embargo, a la 1:47 de la madrugada volvió a sonar. Contesté con la voz temblorosa y escuché un susurro idéntico al mío diciendo «Sal de ahí» una y otra vez, cada vez más bajo, como si la voz se alejara. Colgué y sentí que algo en la habitación había cambiado, el aire estaba más frío y el silencio era tan denso que podía escuchar mi propio corazón. Me acerqué al teléfono, lo desconecté del cable y lo dejé a un lado. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché el timbre nuevamente, pero esta vez no venía del aparato, provenía de dentro del armario. Me paralicé. Era el mismo tono, metálico y antiguo. Me acerqué con cuidado, abrí las puertas y no había teléfono, solo el espacio vacío, pero el sonido seguía. Salí de la habitación sin mirar atrás y bajé a recepción. El hombre mayor me observó como si ya supiera por qué estaba ahí. No hizo preguntas, solo me dio la llave de otro cuarto en el primer piso. Dormí con la luz encendida y con la silla trabando la puerta. A la mañana siguiente pedí cambiarme de hotel, pero antes de irme le pregunté al recepcionista qué había en el 217. Él solo dijo que desde 1994 nadie debería alojarse ahí porque un viajero fue encontrado muerto con el teléfono descolgado, como si hubiera estado hablando durante horas, consigo mismo. Desde entonces, cada tanto, el 217 se llama a sí mismo, y nadie sabe qué responde al otro lado. Si estas historias te dejaron con la piel de gallina,
No olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos relatos. Déjanos un like si quieres más contenido sobrenatural y comenta cuál de estas historias te dio más miedo. Queremos saber tu opinión y tus experiencias paranormales. Historia 2. La silueta que se movía detrás del vitral en Burgos. Me llamo Javier Ortega. Tengo 41 años y trabajo como técnico en restauración de edificios antiguos. En septiembre de 2017 fui contratado para evaluar el estado de una iglesia en el casco histórico de Burgos, un templo pequeño, olvidado incluso por los vecinos, que llevaba más de 20 años cerrado al público. Mi trabajo consistía en revisar las estructuras, identificar daños en la piedra y, sobre todo, evaluar el estado de un vitral que se encontraba en el ala norte, una pieza de más de 3 siglos que representaba a un santo con la mano levantada en señal de bendición. El encargo parecía sencillo, pero desde el primer día noté algo que me incomodó. El vitral estaba colocado de tal manera que, desde la calle lateral, la luz del atardecer lo atravesaba y proyectaba en el interior un resplandor rojizo, como si la figura estuviera iluminada desde dentro. La primera vez que pasé frente a esa calle, antes de entrar a trabajar, vi una sombra que se movía detrás del vidrio. Fue apenas un instante, como si alguien hubiera cruzado por detrás de la imagen, pero aquello me hizo detenerme. Me pareció extraño porque yo tenía la única llave y aún no había abierto el templo. Pensé que quizá era un reflejo, algún efecto de la luz, así que lo ignoré. El interior de la iglesia era frío, con un olor a piedra húmeda y polvo acumulado. Caminé hasta el ala norte para inspeccionar el vitral, y al acercarme noté que, pese a los años de abandono, el cristal estaba impecable, sin polvo ni telarañas, como si alguien lo hubiera limpiado recientemente. Comencé a tomar fotografías y medidas, pero a mi lado, en el silencio total, escuché un golpeteo muy suave, como dedos tocando el vidrio desde el otro lado. Me quedé quieto. El sonido se detuvo. Revisé detrás del vitral, pero no había nada más que un muro de piedra. Esa fue la primera vez que sentí un frío subiendo por mi espalda. Durante los días siguientes el patrón se repitió, cada vez que pasaba frente a la calle lateral. Siempre al final de la tarde, veía esa silueta moverse lentamente, sin forma definida, como si estuviera dentro del vitral mismo. Algunas veces parecía estar parada justo detrás de la figura del santo, otras, se desplazaba, proyectando una sombra que no correspondía a la imagen de vidrio. Una tarde, mientras tomaba medidas en el interior, la luz del sol atravesó el vitral y me dejó cegado por unos segundos. En ese instante, juraría que la figura de la sombra levantó un brazo, pero no era el del santo que conocía. Era más largo, delgado, con una mano huesuda que parecía rozar el cristal desde dentro. Retrocedí de golpe, tropezando con un banco. El sonido hueco resonó en toda la iglesia, y por un instante creí escuchar una respiración pesada, como si alguien estuviera junto a mí. Intenté trabajar más temprano para evitar ese momento del día, pero el encargado del proyecto insistió en que debía observar el vitral a distintas horas para evaluar la entrada de luz. Así que no tuve elección. Una tarde, ya nervioso por lo que pudiera ver, decidí grabar un vídeo desde la calle, enfocando el vitral justo en el momento en que el sol lo atravesaba. Lo que vi en la pantalla me heló la sangre, la silueta estaba allí, inmóvil, y poco a poco giró la cabeza, aunque no tenía rostro. No eran rasgos humanos, solo una superficie oscura, vacía, que parecía absorber la luz. Apagué la grabadora de golpe y guardé el teléfono. Esa noche no pude dormir, y al día siguiente, antes de entrar, pasé frente a la calle otra vez. La silueta no se movía, pero su posición había cambiado, ahora estaba mirando directamente hacia la calle, como si supiera que yo estaba ahí. Decidí entrar para inspeccionar desde dentro. Cuando estuve frente al vitral, no había nada extraño, solo el santo pintado. Sin embargo, en el suelo vi algo que me perturbó profundamente, marcas de manos, como huellas grasientas, en la piedra justo debajo del vidrio, demasiado altas para haber sido dejadas desde el exterior. Terminé el trabajo lo antes posible y entregué el informe sin mencionar nada de lo que había visto. Un mes después, mientras paseaba por el casco viejo, pasé de nuevo por esa calle. El templo seguía cerrado, pero la silueta estaba ahí, moviéndose lentamente detrás del vitral. Esta vez no estaba sola, detrás de ella, más al fondo, se adivinaban otras formas, más pequeñas, como si algo o alguien las hubiera reunido en la penumbra del cristal, observando a través de siglos y esperando que alguien entrara otra vez.
Desde entonces, evito pasar por esa calle al atardecer, porque sé que si lo hago, esas sombras me van a reconocer, y quizá la próxima vez no se queden detrás del vidrio. Si estas historias te dejaron con la piel de gallina, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos relatos. Déjanos un like si quieres más contenido sobrenatural y comenta cuál de estas historias te dio más miedo. Queremos saber tu opinión y tus experiencias paranormales. Historia 3 del pasillo que nunca terminaba en un hostal de Mérida. Me llamo Rodrigo Méndez, tengo 29 años y viajo por trabajo y por placer siempre que puedo. En julio de 2021 decidí quedarme unos días en Mérida, México, para descansar antes de continuar un viaje de negocios hacia Campeche. Reservé en un hostal económico, de esos que aparecen en páginas de internet con fotos engañosas. Cuando llegué, el calor era sofocante incluso de noche, y el aire dentro del edificio estaba cargado, como si no hubiera circulado en semanas. El encargado, un joven con mirada cansada, me entregó la llave de un cuarto en el segundo piso. El hostal estaba casi vacío, de hecho, no escuché ni vi a otros huéspedes mientras subía las escaleras. El pasillo del segundo piso era largo, más de lo que parecía desde la entrada. Las paredes eran de un amarillo gastado y había puertas alineadas a ambos lados, todas cerradas. Al fondo, una luz parpadeaba como si la bombilla estuviera a punto de fundirse. Caminé hasta mi cuarto, número 212, y pasé el resto de la noche sin mayores problemas, aunque el silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios latidos. Al día siguiente, después de cenar en un restaurante cercano, regresé al hostal alrededor de las 11. Subí las escaleras y comencé a caminar por el pasillo. No sé en qué momento empecé a sentir que algo no estaba bien, pero cada vez que pasaba frente a una puerta me parecía que aún quedaban muchas más adelante, como si el final se alejara. Caminé varios minutos y no llegaba a la puerta 212. Pensé que tal vez había tomado el pasillo equivocado, pero en ese piso solo había uno. El número de las habitaciones no seguía un orden lógico, pasé frente a la 218, luego la 215, después la 223, y así, sin patrón. Miré hacia atrás y lo que vi me dejó helado. El pasillo detrás de mí era igual de largo, con la misma luz parpadeante al fondo, pero no veía las escaleras por las que había subido. La sensación de encierro me golpeó. Seguí caminando con la esperanza de encontrar alguna puerta abierta o una salida de emergencia, pero el aire estaba cada vez más pesado, más caliente, y un zumbido leve empezó a acompañarme, como el de un transformador eléctrico, aunque no había cables a la vista. En un momento pasé junto a una puerta entreabierta y, por impulso, miré dentro. Era una habitación pequeña, con una cama individual y una ventana cubierta por cortinas gruesas. Lo extraño es que, aunque no había nadie, las sábanas estaban arrugadas y aún calientes al tacto, como si alguien hubiera estado ahí segundos antes. Me aparté rápidamente y continué caminando, pero la sensación de ser observado se intensificó. De reojo creí ver que las puertas a mis espaldas se abrían apenas unos centímetros y luego se cerraban en silencio. No quise comprobarlo. Después de lo que me parecieron más de 30 minutos, encontré una puerta con el número 212. Entré sin dudarlo, cerré con llave y me dejé caer en la cama, sudando y con la respiración agitada. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada, aunque yo estaba seguro de que no habían pasado más de 40 minutos desde que llegué al hostal. No dormí esa noche. A la mañana siguiente bajé para hablar con el encargado, pero en la recepción no había nadie. Salí y caminé por la ciudad hasta que fue hora de recoger mis cosas y marcharme. Antes de salir, subí una vez más para buscar mi cuarto. El pasillo estaba como la primera vez que lo vi, con la luz al final parpadeando débilmente. Sin embargo, algo me detuvo, las paredes tenían marcas, arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado rascar el yeso con las uñas, y entre esos surcos había nombres, docenas de ellos, algunos borrados por el tiempo. El mío estaba ahí, escrito con letras irregulares y frescas. No recuerdo haberlo escrito, y no sé cuánto tiempo caminé esa noche, pero desde entonces, cada vez que cierro los ojos, siento que sigo dentro de ese pasillo, avanzando sin llegar a ninguna parte. Si estas historias te dejaron con la piel de gallina, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos relatos. Déjanos un like si quieres más contenido sobrenatural y comenta cuál de estas historias te dio más miedo.
Queremos saber tu opinión y tus experiencias paranormales. Historia 4. El auto que me siguió por horas en Arizona sin conductor. Me llamo Andrés Salvatierra. Tengo 38 años y trabajo como transportista independiente, haciendo entregas entre Texas, Nuevo México y Arizona. Conduzco solo durante largas jornadas, y estoy acostumbrado a carreteras vacías, noches sin fin y paisajes que parecen no cambiar durante kilómetros. Pero lo que viví en marzo de 2020, en una ruta secundaria al sur de Arizona, me hizo replantear muchas cosas. Esa noche había terminado una entrega en Tucson y decidí tomar una carretera menos transitada para acortar camino hacia Yuma, donde pasaría la noche. Eran cerca de las 9 cuando la luz del día desapareció por completo, y el desierto quedó envuelto en una oscuridad silenciosa. Apenas se veían las líneas amarillas en el asfalto y los reflejos distantes de algún cactus bajo la luz de mi camioneta. Fue entonces cuando vi, en el espejo retrovisor, dos luces rojas acercándose desde muy lejos. No le di importancia, pensé que sería otro vehículo que terminaría adelantándome. Sin embargo, los minutos pasaban y esas luces mantenían siempre la misma distancia. No se acercaban, no se alejaban. Reduje la velocidad para ver si me alcanzaban, pero el otro auto hizo lo mismo. Aceleré, y también lo hizo. Comencé a sentirme incómodo. El tramo era completamente recto, sin salidas ni gasolineras abiertas a esa hora, y sabía que no había pasado por ningún cruce desde hacía más de 40 minutos. Después de un rato, la curiosidad pudo más que el miedo y, en un momento en que la luna iluminó débilmente la carretera, me incliné para mirar mejor por el espejo lateral. Lo que vi me dejó helado. El vehículo que me seguía era un sedán negro, pero en el asiento del conductor no había nadie. El volante estaba visible y se movía ligeramente, como si alguien invisible lo controlara. Me dije que quizá la oscuridad me estaba jugando una mala pasada, pero no podía quitarme la imagen de la cabeza. Decidí probar algo. Pisé el freno de golpe y me detuve en seco en medio de la carretera. El sedán negro se detuvo al mismo tiempo, a unos 30 metros detrás de mí. No escuché motor, no vi movimiento. El silencio era tan absoluto que podía oír el viento del desierto. Permanecimos así, inmóviles, por lo que me parecieron minutos interminables, hasta que volví a arrancar. El auto volvió a seguirme, manteniendo siempre la misma distancia. Pasó más de una hora. Intenté encender la radio para distraerme, pero solo salía estática, y cuando subí el volumen, entre el ruido blanco escuché lo que parecía una respiración profunda, pausada, como si alguien estuviera del otro lado. La apagué de inmediato. Finalmente, vi a lo lejos un desvío que conducía a un pequeño pueblo que conocía de viajes anteriores. Giré bruscamente, aceleré al máximo y entré en una calle iluminada. El sedán dobló también, pero cuando miré por el espejo, ya no estaba. Frené, busqué con la vista en todas direcciones, pero no había rastro de luces, ni polvo levantado por neumáticos, nada. Llegué a una gasolinera que funcionaba de madrugada y le conté lo sucedido al empleado. El hombre, sin sorprenderse demasiado, me preguntó si el auto era negro y si tenía una abolladura en el lado izquierdo. Cuando le respondí que sí, me dijo que no era el primero en verlo. Ese coche ha seguido a varios por aquí. Dicen que desde que un hombre murió dentro hace más de 10 años, atrapado en la carretera después de un accidente, el vehículo sigue haciendo el mismo recorrido que esa noche, buscando llegar a algún lugar al que nunca llegó. No supe qué decir. Dormí en el estacionamiento, dentro de mi camioneta, y al amanecer seguí mi camino. Pero desde entonces, cada vez que conduzco por un tramo solitario de Arizona y veo dos luces rojas en el espejo, no puedo evitar que mi corazón se acelere, porque nunca estoy seguro de si esta vez habrá alguien al volante. Historia 5. El huésped que pedía silencio desde dentro de un armario en Granada. Me llamo Laura Moreno. Tengo 27 años y en 2018 trabajaba como empleada de limpieza en un pequeño hotel familiar, ubicado en una calle estrecha del centro histórico de Granada. Era un edificio antiguo, de techos altos y pasillos con alfombras que amortiguaban cada paso, lo que hacía que el silencio reinara casi todo el tiempo. La mayoría de los huéspedes eran turistas que pasaban un par de noches y seguían su camino, y yo estaba acostumbrada a encontrar las habitaciones vacías cuando iba a limpiar. Una tarde de invierno, me asignaron el cuarto 304. El huésped que lo ocupaba había hecho el check-in la noche anterior y según el recepcionista,
No había salido en todo el día. Golpeé suavemente la puerta, como hacía siempre, y dije «servicio de limpieza». No obtuve respuesta. Abrí con mi llave maestra. Al entrar, vi que la cama estaba intacta, sin arrugas, pero en el aire había una extraña mezcla de humedad y perfume antiguo, como de ropa guardada demasiado tiempo. Mientras revisaba el baño, escuché un susurro proveniente del armario. Me detuve en seco, creyendo que tal vez había dejado la televisión encendida, pero no había ningún sonido más que ese murmullo, tan bajo que apenas podía distinguirlo. Me acerqué al armario. Antes de tocar la puerta, el susurro se convirtió en una voz clara, masculina, que dijo, «SHHH, no hagas ruido». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pregunté si estaba todo bien, pero la voz no respondió. Abrí la puerta de golpe, esperando encontrar a un huésped escondido o tal vez a un niño jugando, pero dentro solo había un par de perchas vacías y un espacio oscuro. Retrocedí lentamente y decidí salir de la habitación. Cuando llegué al pasillo, me encontré con la encargada del hotel, una mujer mayor que llevaba allí más de 30 años. Le conté lo que había pasado, y su rostro cambió de inmediato. Me pidió que no volviera a entrar sola a esa habitación y me aseguró que se encargaría. No insistí, pero esa noche no pude dejar de pensar en la voz. 2 días después, el cuarto 304 volvió a aparecer en mi lista. Supuse que lo habían ocupado de nuevo y subí para limpiarlo. La cama estaba usada, las sábanas arrugadas y, sobre la mesita, había un vaso de agua a medio tomar. Mientras doblaba las sábanas, escuché de nuevo ese susurro dentro del armario, más urgente esta vez, «Por favor, silencio». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Pregunté quién estaba ahí y la voz contestó, «No dejes que me oigan». Antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe seco en el interior del armario, como si algo pesado hubiera caído. Abrí de inmediato y, otra vez, no había nadie. Lo extraño es que ahora el vaso de agua estaba vacío, aunque yo no lo había tocado. Salí de la habitación temblando. Esa misma tarde, al final de mi turno, me atreví a preguntarle a la encargada qué pasaba en el 304. Ella, después de mucho insistir, me contó que en 1999 un hombre se hospedó allí solo por una noche. Según los registros, llamó varias veces a recepción pidiendo que nadie hiciera ruido cerca de su puerta porque ellos podían encontrarlo. A la mañana siguiente, el armario estaba cerrado con llave desde dentro. Cuando lograron abrirlo, no había nadie. El huésped nunca hizo el checkout, y desde entonces, de vez en cuando, alguien escucha su voz pidiendo silencio desde el armario. Evité esa habitación durante meses, pero el hotel no siempre estaba lleno y, en ocasiones, me tocaba limpiarla. Cada vez que entraba, lo hacía rápido, sin mirar demasiado hacia el armario. Sin embargo, la última vez que estuve allí, en 2020, mientras me inclinaba para recoger una toalla del suelo, la voz sonó justo detrás de mí, tan cerca que sentí el aire en mi oído. «Cállate, vienen por ti también». Desde entonces, cada vez que paso frente a la puerta del 304, siento que si me detengo demasiado tiempo, algo o alguien va a abrir desde dentro y pedirme que me esconda con él. Historia 6. El espejo que mostraba otra persona en Veracruz. Me llamo Mauricio Delgado. Tengo 33 años y en 2019 viajé a Veracruz por trabajo. Reservé una habitación en un hotel pequeño cerca del malecón, de esos que no tienen lujos pero ofrecen lo básico. Llegué al anochecer, cansado después de una reunión que se había alargado más de lo previsto. El recepcionista me entregó la llave del cuarto 105, en la planta baja, y me indicó el pasillo que conducía hasta allí. La habitación era sencilla, una cama matrimonial, un escritorio, una lámpara de mesa y, frente a la cama, un espejo grande de marco dorado que ocupaba casi toda la pared. Me llamó la atención que, a pesar de lo modesto del lugar, el espejo estaba impecable, sin una sola mancha ni huella. Dejé mi maleta, me duché y luego me senté en la cama a revisar correos en el portátil. En algún momento levanté la vista y vi mi reflejo en el espejo, o al menos pensé que era mi reflejo. La postura era idéntica, pero el gesto no. Yo estaba serio, concentrado en la pantalla, mientras que en el espejo mi rostro tenía una ligera sonrisa, como si supiera algo que yo no. Me quedé mirándolo, tratando de convencerme de que era producto del cansancio, y en cuanto parpadeé,
Mi reflejo volvió a imitarme con precisión. Decidí no darle más vueltas. Cerca de medianoche apagué la luz para dormir, pero al darme la vuelta en la cama, no pude evitar mirar otra vez. En la oscuridad, apenas iluminado por la luz tenue que entraba de la calle, mi reflejo seguía allí, pero no estaba acostado. Estaba de pie, muy quieto, observándome desde el otro lado del cristal. Encendí la lámpara de golpe y el reflejo volvió a su posición normal, como si nada hubiera pasado. Dormí mal, despertando varias veces para comprobarlo. A las 3 de la madrugada, un ruido me hizo abrir los ojos, un golpecito leve, rítmico, como uñas tocando el vidrio. Provenía del espejo. Me levanté despacio, con el corazón acelerado, y me acerqué. Lo que vi me hizo retroceder de inmediato. Mi reflejo estaba sonriendo ampliamente, pero sus ojos no eran los míos. Eran más oscuros, casi negros, y la piel parecía ligeramente más pálida. Mantuvo la sonrisa mientras levantaba una mano y tocaba el otro lado del cristal, justo donde yo estaba. Sentí un frío extraño en la palma, como si algo intentara traspasar la superficie. Salí de la habitación y pasé el resto de la noche en el vestíbulo. Al amanecer pedí cambiarme de cuarto. El recepcionista no se sorprendió y me asignó el 207, en el piso superior. No había espejo en esa habitación y pensé que el problema estaba resuelto. Sin embargo, al bajar al día siguiente para pagar, pasé frente a la puerta del 105 y noté que estaba entreabierta. No sé por qué, pero me asomé. Todo estaba igual, excepto el espejo. Había una ligera marca en el centro, como una huella de mano, pero desde dentro del vidrio. Mientras lo observaba, juraría que vi un movimiento sutil, como si alguien se alejara lentamente hacia el fondo de un lugar que no debía existir. Me marché sin mirar atrás. Desde entonces, evito cualquier habitación de hotel que tenga un espejo grande frente a la cama, porque sé que, en algún lugar, esa otra versión de mí sigue esperando que me acerque lo suficiente como para dejarme entrar a su lado. Historia 7. La enfermera que atendía pacientes invisibles en Chicago. Me llamo Karen López, tengo 34 años y trabajo como enfermera en un pequeño hospital al sur de Chicago. Llevo más de 10 años en esta profesión y he visto cosas que mucha gente no soportaría, pero lo que viví en el turno nocturno de aquel invierno todavía me persigue. El hospital en el que trabajo no es grande, apenas 3 pisos, con un ala de emergencias, otra de cuidados intensivos y un tercer piso donde se atienden casos de recuperación prolongada. No es un lugar moderno, muchas partes del edificio son viejas, con paredes agrietadas y pasillos donde la luz parpadea. A veces se siente más como un sanatorio de otra época que como un centro médico actual. La noche de todo comenzó estaba de guardia en la planta de recuperación. La mayoría de las habitaciones estaban vacías, así que me preparé para una noche tranquila. Cerca de las 2 de la madrugada, mientras revisaba las carpetas de los pacientes en la estación de enfermería, escuché el sonido inconfundible del timbre de llamada de la habitación 312. Lo curioso es que esa habitación estaba desocupada desde hacía meses, en mantenimiento por filtraciones. El protocolo indicaba que, si una habitación vacía emitía una llamada, debía verificar si alguien había entrado por error o si se trataba de un fallo eléctrico. Tomé mi linterna y me dirigí hacia allí. El pasillo del tercer piso estaba más oscuro que de costumbre. Algunas luces parecían encenderse y apagarse de forma irregular, y el aire era inusualmente frío. Al llegar frente a la puerta de la 312, noté que estaba entreabierta, aunque yo la había visto cerrada y con el letrero de fuera de servicio hacía apenas unas horas. Empujé suavemente la puerta y me encontré con la habitación vacía, sin cama, solo con el suelo cubierto por lonas y el olor fuerte de humedad. Lo extraño fue que, a pesar de estar desocupada, se escuchaba un murmullo, como si alguien estuviera hablando bajo. Seguí el sonido y me di cuenta de que venía del rincón donde normalmente estaría la cama. Encendí la linterna y el murmullo se detuvo. No había nadie. Apagué la luz y el sonido volvió, esta vez más claro, como la voz de una mujer diciendo algo que no logré entender. Sentí un escalofrío y retrocedí hasta la puerta, cerrándola con fuerza. Regresé a la estación pensando que tal vez mi cansancio me estaba jugando una mala pasada. A las 3 en punto, la llamada volvió a sonar, pero esta vez no era la 312,
sino la 308, otra habitación vacía. Mi compañera de turno, Denise, se ofreció a ir conmigo. Cuando entramos, notamos que la cama estaba tendida, algo imposible porque nadie debía usar esa habitación. Sobre la mesita había un vaso con agua, medio vacío, y las cortinas estaban cerradas. En ese momento escuchamos pasos en el pasillo, pasos lentos que se detuvieron justo frente a la puerta. Abrimos de golpe, pero el pasillo estaba vacío. Denise estaba asustada, pero intentó bromear para calmar la tensión. Decidimos regresar a la estación, pero a mitad del camino escuchamos una voz femenina detrás de nosotros que dijo con claridad: «Enfermera, necesito mi medicación». Nos giramos al instante y no había nadie. Durante las siguientes horas, las llamadas continuaron, siempre desde habitaciones vacías. Cuando atendía esas llamadas, a veces encontraba las camas revueltas, como si alguien hubiera estado acostado, o la bandeja de comida usada. Lo más inquietante fue a las 4 de la mañana, cuando entré a la 305 y vi la silueta de una mujer sentada en la cama, de espaldas. Vestía una bata de hospital y tenía el cabello muy largo y negro. Le pregunté su nombre, pero no respondió. Cuando di un paso hacia ella, la figura desapareció frente a mis ojos, y la cama quedó hundida por unos segundos, como si todavía hubiera alguien sentado allí. Comencé a recordar historias que los enfermeros más antiguos contaban sobre pacientes que habían muerto en el tercer piso y que, según decían, no se habían ido del todo. Uno de ellos mencionaba a una mujer joven que había ingresado por una neumonía y murió sola, sin familiares, llamando toda la noche a las enfermeras que nunca llegaron a tiempo. Decían que todavía pedía su medicación. En mi último recorrido antes de que terminara el turno, pasé frente a la 312 otra vez. La puerta estaba cerrada con llave, como debía estar, pero desde adentro escuché claramente una tos seca, seguida de un susurro que decía: «Gracias por cuidarme». No sé por qué, pero sentí un nudo en la garganta y respondí en voz baja: «De nada». En ese momento, el silencio fue absoluto, como si lo que fuera que estaba allí hubiera encontrado paz, o simplemente se hubiera ido a otra habitación. Cuando el turno terminó y salí del hospital, el amanecer me pareció irreal. Afuera todo era normal, pero yo sabía que lo que había pasado esa noche no tenía una explicación lógica. Desde entonces, cada vez que trabajo de noche en ese piso, me preparo para atender a pacientes que no aparecen en las listas y que nunca figurarán en los registros, pero que siguen llamando a la enfermera. Si estas historias te dejaron con la piel de gallina, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos relatos. Déjanos un like si quieres más contenido sobrenatural y comenta cuál de estas historias te dio más miedo. Queremos saber tu opinión y tus experiencias paranormales. Historia 8: La cama que amanecía deshecha en Valencia sin que nadie durmiera en ella. Me llamo Sofía Ramírez. Tengo 31 años y en 2020 trabajaba como recepcionista en un pequeño hostal familiar en el centro histórico de Valencia. El lugar era antiguo, con paredes de estuco, suelos de madera y un olor persistente a humedad y antigüedad que impregnaba cada rincón. La mayoría de los huéspedes eran turistas que llegaban por unas noches y se marchaban sin mayor interacción, lo que hacía que mis turnos nocturnos fueran tranquilos, casi solitarios. Sin embargo, había una habitación que siempre me había resultado extraña, la 209. Nadie podía explicar por qué, pero desde que el hostal abrió sus puertas hace más de 15 años, la 209 tenía fama de no permanecer tranquila. Cada mañana, los empleados que pasaban a limpiar o verificar los cuartos encontraban la cama deshecha, las sábanas arrugadas, la almohada volteada, como si alguien hubiera dormido allí, aunque nadie había hecho check-in en esa habitación durante días o incluso semanas. La primera vez que me ocurrió personalmente fue una noche de marzo. Había terminado mi turno, antes de cerrar la recepción. Decidí subir a revisar la 209 porque necesitaba colocar unas toallas limpias y verificar que todo estuviera en orden. La habitación estaba cerrada, tal como debía estar, y la abrí con la llave maestra. Al entrar, noté un aire frío que no correspondía a la temperatura de la noche, y un leve olor a perfume antiguo que no reconocí. La cama estaba perfectamente hecha, como cualquier otra, con la manta estirada y las sábanas planas. Colocando las toallas en la mesita, me giré para revisar la ventana y entonces, sin previo aviso, la cama comenzó a moverse ligeramente, como si alguien se sentara o se acomodara entre las sábanas.
Di un paso atrás, el corazón acelerado, convencida de que alguien había entrado sin permiso, pero la habitación estaba vacía. Revisé todos los rincones, armario, baño, debajo de la cama, nada. Nadie. El colchón se hundió unos segundos más, como si el peso de un cuerpo invisible se hubiera acomodado sobre él. Esa misma noche me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cama moviéndose lentamente, la sábana levantándose y cayendo, las almohadas volteadas. Al día siguiente le conté a la encargada, una mujer mayor que llevaba años trabajando en el hostal, y su reacción fue un leve asentimiento acompañado de un «ya verás que no eres la primera». Me explicó que desde hace años, varias empleadas habían tenido la misma experiencia, la cama se deshacía sola, las sábanas arrugadas, pero nunca había nadie alojado en la habitación. Algunos huéspedes aseguraban escuchar susurros cuando pasaban frente a la puerta, como si alguien murmurara palabras ininteligibles desde dentro. Decidí investigar más a fondo. Instalé discretamente una cámara de seguridad frente a la cama para registrar cualquier movimiento durante la noche. A las 3 de la madrugada, la cámara captó un leve movimiento, la sábana se levantó lentamente y la almohada se desplazó como si alguien se recostara. Lo más inquietante fue que el contorno de un cuerpo apareció tenuemente, pero no se distinguían rasgos. Era como un humo oscuro que adoptaba la forma de un cuerpo humano. Permaneció allí unos segundos, se incorporó y luego desapareció de golpe, dejando la cama completamente vacía. A partir de ese momento, no pude ignorarlo. Cada vez que debía limpiar la habitación o revisarla, lo hacía con cuidado, casi temiendo que algo me observara desde la cama. Algunas noches, cuando pasaba frente a la 209, escuchaba susurros y un roce leve, como si alguien caminara por la habitación sin ser visto. La sensación de ser observado se intensificaba, sobre todo cuando la luz de la calle se filtraba por las cortinas y proyectaba sombras que no coincidían con ningún objeto. Finalmente, tras meses de registrar estos sucesos, me di cuenta de que no se trataba de un huésped, ni de una broma de algún colega. La cama estaba ocupada por una presencia que nadie podía ver, un recuerdo persistente de alguien o algo que jamás se fue. Desde entonces, evito la 209. Cada mañana, cuando mis compañeros abren la habitación para limpiar, la cama aparece deshecha, las sábanas arrugadas, las almohadas volteadas, y el silencio que la rodea se vuelve más pesado, como si la presencia esperara que alguien finalmente se atreviera a quedarse a su lado durante la noche. Historia 9. La puerta que daba al mismo cuarto en Monterrey. Me llamo Eduardo Torres, tengo 36 años y en 2019 viajé a Monterrey por trabajo, hospedándome en un hotel céntrico que, a simple vista, parecía común, una fachada moderna, recepción iluminada y pasillos bien decorados. Esa primera noche, cansado por el viaje, ingresé al cuarto 412 y cerré la puerta detrás de mí. La habitación era espaciosa, con cama doble, escritorio y un armario empotrado. Todo parecía normal. Al despertar, tomé mis cosas para salir y, al abrir la puerta, me encontré con algo extraño. El pasillo frente a mí no era el que recordaba. Las alfombras, los cuadros y la disposición de las puertas estaban ligeramente diferentes, aunque reconocibles. Pensé que mi sueño me había confundido. Caminé hacia el elevador y, al mirar los números de las habitaciones a lo largo del pasillo, noté que había varias puertas con el mismo número, 412. Mi cuarto estaba allí, exactamente igual. Abrí la primera puerta y me encontré dentro de mi habitación, tal como la había dejado. Salí y probé la siguiente, y sucedió lo mismo. Cada puerta conducía al mismo cuarto, como si el pasillo se doblara sobre sí mismo, atrapando la habitación en un bucle imposible. Intenté salir por otras puertas, escaleras o el elevador, pero siempre terminaba frente a la 412. Cada intento de escapar me llevaba de regreso al mismo punto, como si el hotel hubiera cambiado de forma durante la noche. Lo más inquietante ocurrió cuando decidí quedarme dentro del cuarto para esperar el amanecer. Durante horas escuché pasos afuera, susurros y golpes suaves en la puerta, pero al abrir, el pasillo seguía vacío. A veces sentía que alguien respiraba detrás de mí, aunque no había nadie en la habitación. Al revisar el teléfono, descubrí que no había señal, como si la habitación estuviera aislada del mundo exterior. Traté de grabar con mi cámara, pero los archivos se corrompían al reproducirlos, mostrando solo estática y sombras borrosas que no correspondían a nada físico.
Pasaron varias horas y, exhausto, me senté en la cama. Observé el escritorio y noté que mis pertenencias habían cambiado de lugar. La libreta que había dejado sobre la mesita ahora estaba sobre la almohada, el reloj, que había puesto sobre el escritorio, ahora estaba dentro del armario. Una sensación de ser observado me recorrió la espalda. Volví a mirar la puerta y por un instante, juré que la 412 frente a mí se abrió sola, dejando ver un pasillo oscuro y sin fin. Una corriente fría entró en la habitación y escuché un susurro que parecía repetir mi nombre. Durante días, intenté contar lo ocurrido al personal del hotel, pero todos decían que no había registros de ninguna anomalía y que el cuarto 412 siempre había sido normal. Intenté cambiarme a otra habitación, pero cada vez que subía al cuarto piso, terminaba de nuevo frente a la 412. Empecé a sentir que el tiempo se distorsionaba, podía pasar horas caminando por el mismo pasillo, intentando salir, y al mirar el reloj, solo habían pasado minutos o, en ocasiones, parecían semanas. Finalmente, después de lo que me parecieron días atrapado en ese ciclo, comprendí que no se trataba de un error del hotel, sino de algo dentro de la habitación que doblaba el espacio a su voluntad. Cada puerta que abría no era un acceso a otro lugar, sino una repetición infinita del mismo cuarto, un laberinto diseñado para mantenerme allí. Desde entonces, evito pensar en Monterrey y en aquel hotel. Cada vez que cierro los ojos, recuerdo el sonido de la madera crujir bajo mis pies mientras el pasillo se prolonga más allá de cualquier medida, y sé que la 412 todavía me espera, atrapada en un bucle que nadie puede romper. Historia 10. La llamada del número 000 en Nueva Orleans. Me llamo Javier Morales, tengo 32 años y en 2021 viajé solo a Nueva Orleans por un proyecto de fotografía urbana. Llegué a un pequeño Airbnb en el barrio francés, un edificio antiguo con escaleras de madera que crujían con cada paso y ventanas altas que dejaban entrar la luz de la calle durante el día, pero que de noche proyectaban sombras largas y distorsionadas. La primera noche transcurrió sin incidentes, revisé mis fotos, cené algo rápido y me acosté temprano, cansado por el viaje. Cerca de la medianoche, mi teléfono sonó con un número extraño, 000. Nunca había visto algo así. Al principio pensé que sería un error, pero algo en mi instinto me dijo que contestara. Al descolgar, escuché mi propia voz. Hablaba bajo, susurrando mi nombre y diciendo, «Corre, no esperes más». Mi respiración se aceleró, y mi mano tembló al sostener el teléfono. Colgué de inmediato, creyendo que era una broma o algún tipo de error técnico, pero unos segundos después volvió a sonar. Esta vez, la voz continuó, «No confíes en nadie, no salgas de la habitación». Intenté apagar el teléfono, pero cada vez que lo hacía, el número 000 aparecía en la pantalla de inmediato. Empecé a notar sonidos extraños en el apartamento, pasos ligeros sobre la madera, susurros que no venían de ninguna dirección y un frío intenso que subía desde el suelo, envolviendo la habitación. Me acerqué a la ventana, pensando que alguien podría estar afuera, pero la calle estaba vacía, silenciosa. Durante las siguientes horas, cada vez que contestaba la llamada, escuchaba fragmentos de conversaciones mías, recuerdos íntimos que nadie podía conocer. La voz repetía frases que yo mismo había dicho en voz baja días antes, y me advertía de peligros que no podía identificar. Intenté salir del apartamento, bajar al vestíbulo, tocar la puerta del vecino, pero todo parecía distorsionado, los pasillos se alargaban, las luces parpadeaban y el sonido de mis pasos se duplicaba, como si alguien caminara detrás de mí al mismo ritmo, pero no veía a nadie. Alrededor de las 3 de la mañana, la llamada cambió de tono. Mi propia voz, desde el otro lado, comenzó a narrar lo que estaba haciendo en tiempo real. Se ha levantado, ha abierto la ventana, respira hondo. Sentí que algo me observaba mientras hablaba. Miré mi reflejo en el espejo del pasillo y vi a alguien idéntico a mí, pero con los ojos oscuros y un gesto perturbador, señalando el teléfono. Intenté desconectar la línea, tiré el teléfono al suelo, lo rompí, pero cada fragmento seguía emitiendo mi voz, suplicando que huyera. La sensación de angustia se volvió insoportable. Pasé lo que parecieron horas encerrado en la habitación, escuchando mi propia voz repetir mi nombre una y otra vez. Cuando finalmente amaneció, el teléfono permaneció silencioso, pero la habitación estaba distinta. Había marcas en las paredes, rasguños finos que no estaban antes, y el espejo reflejaba a un hombre que no era yo, aunque llevaba mi rostro.
Nunca supe quién estaba al otro lado del número 000 ni qué quería de mí. Desde esa noche, cada vez que mi teléfono suena con un número desconocido, mi cuerpo se tensa. Mi corazón late con fuerza y siento que esa otra versión de mí aún está esperando al otro lado. Lista para advertirme que no confíe en nadie, que siga huyendo, aunque no sepa de qué ni hacia dónde. Si estas historias te dejaron con la piel de gallina, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos relatos. Déjanos un like si quieres más contenido sobrenatural y comenta cuál de estas historias te dio más miedo. Queremos saber tu opinión y tus experiencias paranormales.